Básicamente, en lo que yo tengo de tiempo, en estos 20 minutos, media hora, voy a disponer de este momento justamente para tratar sobre el segundo tema de este pleno, que en lo que respecta a este momento es de un tema procesal, que respecta al emplazamiento del acreedor no ejecutante. Entonces, este tema número 2 tiene dos ponencias. En primer lugar, la primera ponencia, y me permito leer ambas para poder ubicarnos en lo que yo voy a poder manifestar, sustentar esto como un análisis de especialista neutro, ¿no? Esto no es la resolución de un caso, esto es una interpretación que se le puede dar en este caso a este problema interpretativo. La primera ponencia tiene que ver básicamente con lo siguiente. Tiene la siguiente hipótesis. Los acreedores no ejecutantes no deben ser emplazados con el mandato ejecutivo porque no existe artículo alguno en el Código Procesal Civil que obligue al ejecutante a hacer ello, más si se tiene en cuenta que obran en el citado cuerpo de leyes otras garantías en el desarrollo de un proceso único de ejecución para que tomen conocimiento estos acreedores no ejecutantes de la existencia del proceso, como por ejemplo las publicaciones del remate. Esa es la primera ponencia. En lo que respecta a la segunda ponencia tenemos más bien el antagonista, ¿no? La antítesis, por así puedo poder decirlo, que indica lo siguiente. Los acreedores no ejecutantes sí deben ser emplazados con el mandato ejecutivo porque solo así se cumplirá con la finalidad prevista del artículo 726. Esto es, que se les dé la oportunidad de decidir si intervendrán o no en el proceso antes o después de la ejecución forzada. Muy bien, dicho ello, hay que hacer, y me permito, en estos primeros momentos, hay que hacer una precisión de algunos asuntos, como unas cuestiones de carácter introductorio. Estamos al frente de un pleno jurisdiccional nacional, que tiene la noble y la importante finalidad de poder establecer ciertos criterios interpretativos para eliminar, vamos a decirlo así, algunas divergencias jurídicas, algunas divergencias interpretativas. ¿Por qué se dice esto? Porque si bien es cierto estamos en una reunión en la cual se interpreta la disposición normativa en lo que respecta al capítulo de ejecución, no es la resolución de un caso y por lo tanto el carácter que debe tener este pleno evidentemente es unificador de interpretaciones para poder persuadir a la Magistratura Nacional respecto de los temas que estamos analizando el día de hoy. No solo quienes hablan, sino también especialistas del ámbito civil, colegas y apreciados amigos, por cierto. Dicho ello, entonces, las pautas que ustedes puedan tener a bien generar, poder de repente elaborar después de estas ponencias, ¿no? de estas opiniones de los especialistas, creo que pasa exactamente por eso. Hacer una pauta interpretativa a efectos de poder uniformizar la divergencia que en este caso ha ocurrido respecto al emplazamiento del acreedor no ejecutante. Me voy a permitir, para que no caigamos en una monotonía y que se vea únicamente al ponente, me voy a permitir con ustedes proyectar una presentación que hice para este momento, para poder tal vez guiar un poco la ponencia, ¿no? Básicamente, si es que acá me ayuda, aquí estamos, si es que acá me ayuda la tecnología, muy bien, estamos acá. Entonces, lo que tengo preparado para el día de hoy es sustentar de alguna manera o hacer algunos comentarios respecto de la primera ponencia. La primera ponencia, como lo he establecido, pasa por justamente, vamos a decirlo así, restringir, negar o prohibir tal vez de que el acreedor no ejecutante deba ser emplazado, ¿no? Porque en principio no habría una norma que así lo obliga, no habría una norma que así obliga, tal parecería al ejecutante como tampoco al juez. En estas dos divergencias son en lo que se va a tomar el tiempo que no solo tengo yo, sino también el profesor Casasa, quien me secundará después. Entonces, hay que hacer justamente un hito del cual podríamos comenzar. Se ha advertido que la divergencia interpretativa que radica
en el artículo 726, atañe justamente al emplazamiento del acreedor no ejecutante en los procesos de ejecución. O sea, estamos acá estableciendo el kit del asunto a interpretar, por así decirlo. Y no cabe duda de que existe una apertura semántica. ¿Qué quiere decir esto? De que se puede otorgar o ofrecer o adscribir una interpretación o un significado, tanto al artículo 726, interpretado tal vez de manera integral con el artículo 690 del título de ejecución, ¿no? Esto llama evidentemente a la siguiente pregunta. ¿Será necesaria o será obligatoria la presencia del acreedor no ejecutante? Y yo creo que más que definir o responder positiva o negativamente, esto es lo que vamos a ver en el decurso de mi brevísima exposición, hay que identificar quién es el acreedor no ejecutante, cuál es su radio de actuación, o sea, qué es lo que tiene que hacer, y también en qué momento éste puede actuar y para qué. Vean ustedes que estas preguntas, a mí siempre me es más cómodo trabajar en un sentido retórico, por así decirlo, de preguntas. Estas dos preguntas, estos dos temas, hacen que estemos ante estas dos ponencias o estas dos hipótesis de trabajo. Una primera ponencia, que es la que me toca a mí sustentar. Los acreedores no ejecutantes no deben ser emplazados con el mandato ejecutivo, porque, como lo repito, no existe artículo alguno en el Código Procesal Civil. Y si es que se quiere cuidar de la mera información, entonces, o puesta en conocimiento del acreedor no ejecutante de que existe una ejecución, para eso existiría la información de la publicidad del remate en la ejecución forzada. Y nada más. Entonces, sin perjuicio de que yo tenga una postura muy particular respecto a esta ponencia, la cual vengo a compartir, también es importante recordar algunas premisas. Hay que tener en cuenta, y esto creo que debe guiar todo trabajo en lo que respecta a la tutela judicial efectiva y a la tutela justamente de ejecución, de que dentro del sistema de protección judicial de los derechos es posible encontrar diferentes tipos de tutelas, ¿no? Diferentes tipos de protecciones, de protecciones procesales, por así decirlo, según lo que comanda, según lo que ordena la sentencia. Tenemos, como ustedes podrán ver acá, tenemos permítanme utilizar acá el marcador, tenemos una eficacia declarativa, una eficacia constitutiva, ¿no? Y una eficacia condenatoria. Entonces, esta necesidad de que tengamos estas eficacias hace o nos permite reconocer de que debe existir una tutela también ejecutiva que pueda llevar a la realidad de los hechos que se están dilucidando en este caso en este proceso, sea porque se está ejecutando un título de ejecución judicial o extrajudicial, hay que decirlo. En un estudio reciente, o sea, contemporáneo, sobre las tutelas ejecutivas, los profesores brasileños Marinoni y Arenhardt indican, pues, ¿no?, de que la tutela judicial no siempre es efectiva, y eso hay que reconocerlo. Y por una sencilla razón, porque la espontaneidad en el cumplimiento de las decisiones judiciales no es lo que caracteriza justamente, en este caso, al demandado ahora ejecutado. Por eso estamos en la ejecución forzada, porque hay que sobreponerse o sustituirse en la voluntad del ejecutado recalcitrante, que no quiere cumplir. Entonces, para trascender el ámbito netamente jurídico, para llevar los efectos del decisum, de la sentencia o de cualquier título ejecutivo al mundo real, es imperativo el uso entonces de la tutela ejecutiva. Dentro del marco conceptual que tenemos, y acá me apresuro porque esto solamente es una cuestión de premisas, habría que recordar que tenemos pues entonces un procedimiento, en este caso clasificado por su eficacia, conocimiento, que tiene la función de resolver conflictos y esclarecer incertidumbres jurídicas. Hay un procedimiento cautelar que también hace un muy buen servicio a la efectividad porque asegura, garantiza que la sentencia sea actuable, sea practicable, ¿no? Y tenemos los procedimientos de ejecución, que es ahí en donde ahí es donde nosotros debemos enfocarnos en lo que respecta a este elemento, ¿no? A esta ponencia. Ahora sí,
Ahora sí, teniendo en cuenta de que nos encontramos entonces en la ejecución y que debe tenerse como el norte la efectiva y real actuación de los derechos, en este caso de los derechos crediticios, con contenido entonces dinerario, ¿no? Teniendo en cuenta ello, hay que pasar a determinar conceptos. Debemos establecer algunas premisas conceptuales ya en lo que toca a esta ponencia. Eso me parece que es lo más importante para poder discutir y tratar hoy día. Determinemos entonces los conceptos. El alcance interpretativo de la norma, el contenido interpretativo, semántico de la disposición normativa, mejor dicho, que estamos trabajando en estas ponencias, implica, a mi humilde entender, definir el concepto de acreedor no ejecutante. En primer lugar, no se trata únicamente de responder una ponencia o una hipótesis de trabajo formulada en este caso, la primera de las dos. No se trata de decir qué indica el artículo 726. El artículo 726 tiene todo un espectro anterior de contenidos a definir. Entonces, el 726 es la disposición normativa que regula, vean ustedes, la posibilidad de los acreedores no ejecutantes de poder intervenir en el proceso único de ejecución, en el cual se realizará el bien que también respalda o garantiza su crédito. Es por ello entonces que se permite, vamos a ver en qué medida y hasta qué extensión, se permite, al menos de la primera lectura del 726, que los acreedores no ejecutantes participen en este caso en el proceso de ejecución. Entonces, ante esto, preferentemente debe ofrecerse un concepto de acreedor no ejecutante con la finalidad de saber quiénes son los que intervienen. Veremos después en qué momento y con qué finalidad. ¿Por qué esto es, creo yo, crucial? Porque como estamos ante terminología procesal, ante técnica procesal, no me dejarán mentir ustedes, señores jueces, señoras juezas, de que también tenemos un artículo 690, que implica que se deberá también notificar a los terceros legitimados o que tengan un interés respecto de la ejecución. Habrá que definir entonces en qué supuesto de hecho estamos en el 726. Para ello entonces, comencemos a ver, ¿correcto?, quién es el acreedor ejecutante. Pero no solo ello, porque si es que definimos tan solo o le damos un nombre, un contenido al acreedor no ejecutante, creo que estaríamos en la mitad del camino, porque también, además, se hace imperativo, creo, definir en qué momento ingresa justamente este acreedor no ejecutante, o como lo dice la norma, hasta el momento en el que se lleve la ejecución forzada. ¿Cuándo comienza entonces la ejecución forzada? Hay que hacer una lectura, se presta, creo, esta situación para hacer una lectura de los artículos 727 y 728 del Código Procesal Civil, para afirmar justamente que la ejecución forzada se lleva adelante cuando el juez ordena la tasación de los bienes. ¿Y por qué ordenará la tasación de los bienes? Para poder decir que es el primer momento ya de la ejecución forzada. ¿Por qué podremos decir de que es la tasación la que da como que el golpe inicial para poder estar en la ejecución forzada? Porque es exactamente la primera actuación después de que ordena, mediante auto final, ordena llevar a cabo la ejecución forzada. Y si es que ya se tiene un auto en el que se ordena llevar adelante, a cabo, perfeccionar la ejecución forzada a nivel de la temporalidad, entonces el primer acto procesal de ejecución sería la tasación de los bienes que se van a rematar en este caso, o que se van a afectar. Entonces, hay que establecer estos conceptos. Uno, quién es el acreedor ejecutante, y dos, en qué momento o qué comprende la ejecución, la fase de la ejecución forzada. Ahora sí, hay que conocer al acreedor ejecutante, al acreedor no ejecutante. Hay que conocerlo, o tal vez reconocerlo y ver de quién se trata. Acá tenemos, en las siguientes diapositivas que voy a tratar, tenemos justamente una breve explicación. Agradecería muchísimo también poder silenciar los micrófonos, de repente, no tanto por mí, sino para el resto de colegas, jueces y juezas.
Tenemos una primera pregunta, porque como les dije, siempre es bueno trabajar a nivel de método con la formulación de preguntas. Acreedor no ejecutante, para llegar o para aterrizar a la exposición de mi primera ponencia, para darle sustento. ¿Quién es el acreedor ejecutante? Aquí hay que gastar algunos minutos indicando lo siguiente. Hay que reconocer una relación circular, una interdependencia entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. El derecho procesal está de más decirlo, tenemos pero miles de páginas de teorías y doctrina en la que dicen de que le sirve pues como instrumento al derecho material. Entonces, ¿por qué será esto importante? Porque justamente para darle un significado, una interpretación al acreedor no ejecutante, vemos de esta manera casi sincrética que estamos en un plano sustantivo y en un plano procesal. ¿Por qué para conocer al acreedor no ejecutante estamos en esta dualidad de planos? Derecho sustantivo y derecho procesal. Porque si es que estamos haciendo alusión, señores jueces, señoras juezas, si estamos haciendo alusión a un acreedor, estamos haciendo alusión justamente a un sujeto de una relación obligacional, en este caso crediticia, en este caso pecuniaria, precisamente, de manera más precisa, que no ha interpuesto la solicitud de ejecución alguna. Obviamente, tan solo si nos quedáramos en el vocablo acreedor, estaríamos justamente ante este sujeto que tiene una situación jurídica de ventaja activa en una relación obligacional sinalagmática, en este caso crediticia o pecuniaria. Listo. Pero como le estamos adscribiendo o le estamos sumando, mejor dicho, también el adjetivo no ejecutante, entonces acá necesariamente hay que tratar de verlo desde la óptica procesal. Entonces, el no ejecutante parecería ser aquel sujeto que teniendo un derecho de crédito, ya está reconocido en el ámbito material, con cierta prelación, atención, no sabemos cuál es aún, no ha participado del proceso. No solo no ha participado, no lo ha iniciado, no lo ha activado, pero en este proceso se está afectando patrimonialmente un bien que irá en ejecución forzada y que será para que también obtenga los beneficios económicos de este crédito que tiene. Dicho de otra forma, este acreedor no ejecutante es un acreedor reconocido que tiene una obligación cierta, líquida, exigible y en este caso existente, ¿no? Para que en este momento pueda plantearse su incorporación en la etapa de ejecución forzada o antes. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. Y el bien que está siendo objeto en este caso, o que será objeto de futura ejecución forzada, de futuro remate, es un bien del cual él va a concurrir, por así decirlo, para hacerse el cobro de su deuda. Solo que la característica es de que el adjetivo no ejecutante, ahí viene entonces el problema, el primer problema interpretativo. El no ejecutante significa no participa de esa relación jurídica procesal. Por eso es de que después se le emplaza, después está entrando en este caso, vamos a verlo más, en el momento de la ejecución forzada. Entonces, dicho de esa forma, al acreedor ejecutante no solo entendería yo, salvo mejor parecer siempre, no solo hay que tratarlo como aquel sujeto procesal que se ha convertido en sujeto procesal, pero no se sabe por qué es, no se sabe por qué está participando, no se sabe por qué tiene que emplazarse. Acá la figura, la categoría procesal es clara, procesal y material, es que es también acreedor, pero no ha iniciado este proceso. Pero ¿cuál es la situación de hecho particular? De que el bien afectado, el bien que se va a rematar, que se va a ejecutar, es un bien sobre el cual también él tiene un derecho de crédito. Es un bien del cual también se puede rematar, adjudicar, en este caso, para hacer el cumplimiento o para que se realice el cumplimiento de la obligación o del crédito a favor que tiene este acreedor, evidentemente, ¿no? Ahora bien, dicho esto, pasamos a una segunda pregunta. El acreedor no ejecutante. Aquí vimos quién es y aquí estamos viendo o pretendemos responder cuándo. ¿Cuándo?
Para eso hay que decir lo siguiente, o hay que fijar lo siguiente. El artículo 726 establece que el acreedor no ejecutante que tiene afectado un mismo bien, ahí está justamente el vínculo que lo hace participar en el proceso, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada. Sus derechos dependen de la naturaleza y del estado de su crédito. Si la intervención es posterior a la ejecución forzada, tiene derecho al remanente o restante post-remate, después del remate. Entonces, la norma que hay que extraer de este dispositivo 726, o sea, ya en la interpretación, la atribución de significado, es lo siguiente. Acá se nos está planteando una posibilidad de que el acreedor no ejecutante puede aparecer en este proceso de ejecución. Pero más que ello, se nos está poniendo el límite temporal en el cual éste aparece. Puede ser previo al inicio de la ejecución forzada o puede ser posterior al inicio de la ejecución forzada. Bien sea voluntariamente que se ha dado cuenta, que se ha enterado, correcto, porque recordemos que acá se está afectando un bien registrado. Entonces, evidentemente ya hay una presunción, en este caso, de que existe el conocimiento sobre la afectación de un bien. O también puede ser posterior al inicio de la ejecución forzada. Ahí tenemos el cuándo aparece, según la norma del 726, este sujeto, este acreedor no ejecutante que ya hemos presentado y dicho quién es. Ahora, hay que también indagar un poco, creo que lo más importante, ¿no? A mi entender, y esto siempre justamente bajo su escrutinio, señores y señoras jueces y juezas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué estamos tomándonos estos minutos en discutir la presencia o no, el emplazamiento o no, obligatorio o no, del acreedor no ejecutante? ¿Para qué? Y en este preciso momento, y lo que queda de exposición, en este preciso momento, hay que tener mucho cuidado o debe tenerse un esfuerzo redoblado porque vamos a tratar de que la finalidad para la cual, interpretativamente, porque no se dice más en la norma, la finalidad para la cual se incorpore, se ingrese, se permite el acceso al acreedor no ejecutante, diferenciará si es que debe realmente estar presente en este proceso, en esta ejecución forzada o no. Entonces, aquí propongo una opinión que paso a compartirlas con ustedes. El acreedor no ejecutante, vean ustedes, como todo justiciable, inmerso en una relación crediticia, en este caso, ¿no? Está en una relación crediticia, en el que debe cobrar cierta suma, está revestido de interés para obrar, para iniciar su acción ejecutiva de forma individual. Atención, atención. Mi primera premisa es muy potente en el sentido de el acreedor no ejecutante tiene interés para obrar, será legitimado para obrar, para hacer las propias acciones ejecutivas tendientes a su cobro de forma individual. Porque acá estamos hablando de relaciones jurídicas materiales, crediticias, totalmente independientes. Porque si es que fuesen de alguna manera vinculadas entre el ejecutante accionante, en este caso entonces estaríamos ante un litisconsorcio y no tendría sentido de hablar si es que se puede incorporar o no al acreedor no ejecutante, pero que está dentro de un litisconsorcio. ¿Correcto? Acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de que por la unidad, por así decirlo, de la acción ejecutiva y del título del cual deriva esta acción ejecutiva, este acreedor no ejecutante siempre tiene un interés para obrar, como todo sujeto de derecho, para iniciar su acción ejecutiva de forma individual. No obstante, si el ordenamiento jurídico establece, y aquí por favor quiero detenerme, si el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de emplazamiento, artículo 726, es lo que está en el 726, estoy haciendo acá un especial énfasis, si el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de emplazamiento, es porque a diferencia de las tercerías, antes del pago, no pretende discutirse la titularidad del crédito, excluyendo a otro o suspendiendo el acto de ejecución. Entonces vean ustedes que casi respondemos negativamente acá a esta pregunta. ¿El acreedor no ejecutante para qué?
en estas primeras líneas de este segundo párrafo, casi uno respondería más bien, ¿para qué no puede ser incorporado o puede ingresar el acreedor no ejecutante? Si es que estamos ante las tercerías, o si es que se nos permite también utilizar tercerías, acá entonces ya tenemos una discusión completamente distinta y una finalidad distinta a la presencia del acreedor no ejecutante en ya procedimientos de ejecución iniciados. Entonces, el acreedor no ejecutante, con el 726 vigente, el que disciplina esta participación, no ingresa a discutir la titularidad del crédito. Entonces yo estimo, someto también análisis de que estas dos ponencias pueden ser muy bien abordadas con una de estas primeras, interpretaciones. Hay que diferenciar actividad del acreedor no ejecutante en este procedimiento, cuando ingresa, bien sea antes de la ejecución forzada o cuando ingresa después de la ejecución forzada. Y para determinar ello, estimados doctores y doctoras, es importante pues recuperar o tener un cable siempre a la doctrina o a la teoría, un cable a tierra, por así decirlo, a la teoría de la tutela judicial, de la tutela ejecutiva. La ejecución supone una fase independiente, a veces posterior, a veces independiente, dependiendo del título, a la de cognición. Si es que en la etapa en la tutela de ejecución tenemos que sirve para actuar, materializar, concretizar un derecho que contiene o que tiene una obligación, un título ejecutivo que tiene una obligación cierta, líquida, expresa, exigible, entonces acá el tema de la cognición ha quedado totalmente superado. No se piense de que la presencia del acreedor ejecutante entonces es para seguir discutiendo, o bien sea la titularidad del acreedor que sí accionó, o tal vez de los otros concurrentes. Entonces vean ustedes, en este caso, mi primera ponencia, o la primera ponencia, y la respuesta que yo doy, es que en efecto no se puede incorporar. Mi respuesta tal vez va un poco más allá de la pregunta. No se puede incorporar, no se puede disponer de la presencia del acreedor no ejecutante para que continúe discutiendo algo relacionado a este vínculo obligacional, a este crédito que ya está reconocido, que es exigible y que tiene todas las características del título ejecutivo. Para eso no va a estar acá el acreedor no ejecutante, porque va a distorsionar, doctores y doctoras, va a desnaturalizar el propio debate procesal en este caso y en esta etapa, que es de mera actuación. Y ya no es de resolución de ningún tipo de cuestión controvertida. Me atrevería a decir de que en la etapa de ejecución, no, si bien es cierto puede existir algún debate, no es que exista la resolución de una controversia, por así decirlo. Entonces, dejemos por un lado la función de las tercerías, que tendrán justamente sus finalidades, bien sea para excluyente de propiedad o preferente de crédito, correcto. Ahí creo que por el propio nombre es muy evidente, autoexplicativo, pero la presencia de este sujeto, del acreedor no ejecutante, entonces hay que restringirla al máximo, ¿correcto? Recuérdese, acá, haciendo una conclusión parcial, que a diferencia de la cognición, la tutela de ejecución no busca la dilucidación de un conflicto alguno. Mal haría entonces, me atrevo a opinar, de que mal haría el acreedor no ejecutante en intervenir motu propio o voluntariamente o porque el ejecutante acreedor así lo solicitó o porque el juez lo emplazó, mal haría en intervenir para discutir su derecho. Y peor aún, para cobrar en esta fase de ejecución forzada su deuda. Muchos y muchas de ustedes de repente me dirán, profesor Cristian, doctor, en fin, como la confianza les quiera acompañar, saben que me dirán, esto es algo obvio. Esto es algo obvio y por lo tanto no hay una necesidad ni de tener una interpretación normativa o una interpretación o una norma, una disposición diferente para poder establecer este radio de actuación.
Y yo diría que eso no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque justamente el tema de la participación, de la presencia del acreedor no ejecutante, y que nos está tomando este tiempo para ver quién es, cuándo ingresa y para qué su radio de actuación, hace que debamos pensar un poco en estos límites. Ustedes no me dejarán engañar, de que el 2015, las salas comerciales del Distrito Judicial de Lima también tuvieron un pleno distrital respecto de este tema, en el cual en la segunda ponencia, por ejemplo, también se habló sobre el artículo 726 del Código Procesal Civil, en el que se dice, ¿no?, de que también se puede emplazar a este ejecutante, a este acreedor no ejecutante, pero que su participación también será determinada por la cuantía de este crédito, para justamente ver qué cosa es lo que va a practicar o qué cosa es lo que va a sustentar, por así decirlo, este acreedor no ejecutante en este proceso de ejecución. Entonces, es un tema sobre el cual ya se ha dicho algo, no solo en el 2015, en el año 2015, sino también el año pasado tuve el honor también de ser invitado a un pleno jurisdiccional en la distrital, en la Corte Superior de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, en la que se discutió exactamente también este tema. Sin necesidad de que yo me aboque necesariamente a los casos, a la casuística que pueda existir, justamente del año pasado, en los casos que puedan meritar estos plenos, hay que identificar entonces en esta parte que yo considero es la que podría zanjar algunas interpretaciones, ¿para qué queremos al acreedor no ejecutante o para qué no? Entonces he comenzado diciendo de que hay que separar un poco el trigo de la paja, hay que filtrar un poco el radio de actuación de este acreedor, de su presencia. Resumo esta filmina indicando de que el ordenamiento procesal, el artículo 726, establece la posibilidad de emplazamiento. Posibilidad. Tampoco estamos hablando acá necesariamente de una obligación o no, o de un deber o no. Y ya me dedicaré a ello en breves minutos. Pero también que a diferencia de las tercerías, ¿no?, acá esta participación, este ingreso de este acreedor no ejecutante, no va a ser para discutir algo relacionado, en este caso, a este crédito, y menos para aprovecharse de la etapa de ejecución forzada y cobrar su deuda. Eso no. Entonces, pero hay que tener en cuenta algo, y a mí siempre mi principal finalidad, por más paradójico que suene, a veces siempre es bueno para generar conocimiento, generar confusión. Entonces paso a esta siguiente parte ya para ingresar un poco al epílogo de mi breve intervención. Chiovenda, al tratar sobre la ejecución forzada, indicaba lo siguiente, que esto sirve como casi como un dogma de fe, para quien trata de la tutela ejecutiva. El proceso debe dar, y en general el proceso debe dar a quien tiene un derecho todo aquello y exactamente aquello a lo que tiene derecho. Entonces, parecería coherente que el proceso también debe respetar y cuidar los créditos, inclusive de aquellos que, siendo acreedores con una obligación cierta, líquida y exigible, han sido emplazados al proceso de ejecución. A ver, hasta un minuto decía para qué puede ingresar y, en este caso, para qué no puede ingresar. Y yo creo de que en este punto la primera ponencia debiera transitar por establecer de que, si bien es cierto, se afirma de que no se puede emplazar o no es obligatorio emplazar, esto no es tan propiamente transparente de la norma del 726, porque sí es posible, y es más, es una carga del ejecutante que al momento de señalar los bienes de libre disposición también puede existir ahí la afirmación de cuántos otros acreedores existirían. La primera ponencia debe pasar entonces por rechazar la actividad de conocimiento o de dilucidación de un conflicto por parte del acreedor no ejecutante, y debe leerse de la siguiente forma, y con esto acabo porque el tiempo es un verdugo. La lectura apropiada del 726 pasaría por lo siguiente. El emplazamiento significa notificación de un acto procesal, o sea, es una decisión. Y por ello, si la ponencia indica ello, de que no se puede,
no podría desvincularse el órgano jurisdiccional a realizar tal deber. Interpretativamente no se puede decir de que no hay la posibilidad, cuando el emplazamiento es un acto propio del órgano jurisdiccional, el cual debe hacer esto. En concordancia justamente con la naturaleza ética y no solo técnica del proceso, puesto que de omitirse el emplazamiento podría suponer un caldo de cultivo para fraudes que atentarían contra el derecho de crédito de los acreedores no ejecutantes. La interpretación del 726 es distinta a la del 690, puesto que son dos supuestos totalmente distintos. Entonces, aquí hago mi punto final y mi breve y pequeño aporte en el sentido de que, exacto, la primera ponencia nos dice no se debe emplazar, no hay necesidad de emplazar, y yo no creo que sea necesariamente una prohibición, pero lo que debe precisarse o perfilarse es de que no se debe emplazar, no se debe permitir la participación o presencia del acreedor no ejecutante para continuar discutiendo algo relativo a su crédito o a los accionantes, al resto de accionantes, y menos para intentar aprovechar de la ejecución forzada y realizar el cobro. Ello debe quedar claro como un radio de actuación o como los límites que tiene el acreedor no ejecutante para que pueda ser emplazado en este proceso de ejecución, sea antes o sea después de la ejecución forzada o durante la ejecución forzada, para cuidar la prelación y el orden de su crédito, no para discutirlo, no para hacer su cobro. Yo quisiera agradecer mucho la posibilidad justamente y la oportunidad que se me ha dado para poder establecer estas pequeñas premisas. Quedo muy agradecido, ya poniendo un punto final básicamente al doctor Héctor Lamamore, al Poder Judicial, a todos los involucrados, las involucradas en la organización tan cabal y tan importante de este evento. Muchas gracias por su atención y presencia. Quedo a vuestra disposición.